ver. Ahí está. ¿Qué problema vamos a encontrar en este camino? Es tiempo de ciclo, ya habíamos dicho, dificultades en el problema de balanceo. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Es restricciones de precedencia. Algunas tareas deben determinarse según ciertas secuencias. Es decir, no se puede hacer una tarea antes que se termine otra. Y algunas tareas no pueden ejecutarse en la misma estación de trabajo por una cuestión de zonificación. Teniendo en cuenta estas cosas y estas otras más, ciertas tareas podrían terminarse en la misma estación de trabajo y otras podrían requerir más de un trabajador. Entonces, tenemos un problema combinatorio. Para esto vamos a necesitar el diagrama de precedencia, que ya se lo voy a mostrar, es un diagrama muy sencillo, que es una representación gráfica de la secuencia de los elementos del trabajo, los cuales están definidos por las restricciones de precedencia, es decir, qué tarea debe preceder a qué otra. Las restricciones tecnológicas de precedencia de los elementos de trabajo se refieren al orden en que deben ser integrados dichos elementos. Entonces, un diagrama de precedencia, fíjense, ahí vamos a dar un ejemplo, una línea de ensamble requiere 10 tareas para un determinado producto. Las tareas y sus tiempos y su precedencia son las siguientes. Tarea número 1, el tiempo para realizar esa tarea son de 40 segundos y las tareas predecesoras son la 2, la 3. La tarea número 2, tiempo 30 segundos, tarea predecesora 4 y 5. Entonces, si nosotros ese diagrama, eso lo transformamos en un diagrama, tenemos esto, ¿sí? Ese es un diagrama de precedencia. Entonces, estas son las distintas estaciones. Primero está la estación número 1, después de la 1 pasa a la 2 y a la 3. Entonces, lo podemos hacer con las tareas posteriores a las tareas que los preceden. El diagrama es similar. Es decir, cómo armamos la tabla para armar el diagrama es lo mismo. Es decir, la tabla anterior que me da este diagrama, yo puedo hacerla con las tareas que le siguen, las tareas que le preceden, ¿sí? Pero se llama diagrama de precedencia. Entonces, la tarea número 4, lo que necesito es que se termine la tarea número 2. Pero para la tarea número 8 se necesita que se termine la tarea número 4 y la tarea número 5. Bien. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, para realizar un balanceo de línea, se determina la lista de tareas u operaciones con sus tiempos respectivos. Después se determina la secuencia de las tareas. Se dibuja el diagrama de precedencia, como hemos hecho recién. Se calcula el tiempo de ciclo. Y por último, se calcula el número de estaciones de trabajo. Bien. Una vez que yo tengo el tiempo de ciclo y el número de estaciones de trabajo, es una cuestión de asignar tareas a las estaciones. Y ahí es una cuestión que, si bien hay métodos, es una cuestión que muchas veces es artesanal, pero en realidad puede que haya artesanal, pero hay muchos métodos que no hacen a este análisis puntual, a esta presentación, porque no tiene mucho sentido. Pero hay métodos matemáticos para determinar esas acciones. Ahora nosotros lo vamos a ver, lo podemos hacer. Podemos utilizar un ejemplo más bien sencillo. Luego, una vez que lo asignamos, podemos calcular la eficiencia de esa asignación y el retraso en el balance, que es inverso, podemos decir, a la eficiencia. Entonces vamos a tomar un ejemplo directamente. Tenemos el ensamble final de las computadoras personales. Es un tipo PC y se requiere un total de 12 tareas. Se hace en una planta, bla, bla, bla. Las tareas requeridas para estas operaciones de ensamble son, fíjense, tarea número 1, taladrar orificio en el gabinete metálico para colocar las mesas. ¿Tiene algún predecesor? No, quiere decir que no hay una tarea que antecede, es decir, evidentemente el gabinete ya viene como materia prima. El tiempo total de esa tarea es 12 segundos o 12 minutos. Operación número 2, fijar la tarjeta madre al gabinete. El predecesor, primero tenemos que tener gabinete con los orificios y todo lo demás. Tenemos que tener la tarea número 1. El tiempo son 6 minutos. Después de montar la fuente, etc. Bien, hasta que llegamos al final de todas las tareas. Fíjense cuál es el diagrama de precedencia que obtenemos.
En amarillo están los números de las tareas, ¿sí? Y en rojo están el tiempo de cada tarea. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, el tiempo de ciclo, la pregunta que hago acá, y vuelvo a lo mismo que habíamos dicho recién, es cómo organizamos los operarios, que son las cosas que podríamos decir que son los recursos que se comparten entre las distintas tareas. Fíjense que la tarea número 9 es de 1 minuto. Y ese operario, si yo tengo un operario por cada una de las... Tengo 12 operarios, ese operario va a estar 11 minutos cruzado de brazos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ordenamos los operarios? Bien, básicamente. Entonces, tengo que armar estaciones para que un operario o uno o varios operarios se encarguen de esas estaciones. Entonces, seguimos. Calculamos el tiempo de ciclo. Nosotros decimos, fíjense, se requieren 32 computadoras por jornada de trabajo de 8 horas. 32 computadoras por cada 8 horas. Entonces, el tiempo de ciclo es el tiempo que cada pieza o producto permanece en cada estación de la línea. Fíjense, entonces, el C, que es el tiempo de ciclo, es el tiempo de producción por día sobre la cantidad a producir. Esto es, como 8 horas yo lo quiero pasar a minutos, porque las tareas estaban en minutos, es 8 horas por 60 minutos, son 480 minutos que yo tengo durante el día, durante una jornada, y yo en esos 480 minutos yo tengo que producir 32 computadoras. En definitiva, yo necesito que salga por la línea de producción una computadora cada 15 minutos. ¿Bien? Ese es mi tiempo de ciclo, una computadora cada 15 minutos. Ahora resta determinar la cantidad de estaciones mínimas teóricas. Mínimas teóricas. Entonces, para calcular el número de estaciones mínimas teóricas es muy sencillo. Se divide la suma de los tiempos totales sobre el tiempo de ciclo. La suma de los tiempos totales es 70. Fíjense, no sé si volvemos para atrás, pero si nosotros sumamos la última columna de tiempo nos va a dar 70, que es la suma de todos los tiempos totales. Volvemos acá. Entonces, Sn nos va a dar 70 sobre 15, me da 4,6. A ese 4,6 sería el número de estaciones mínimas. A eso yo lo tengo que redondear hacia arriba. Entonces, el número de estaciones, claro, porque yo no puedo tener 4,6 estaciones. Tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, números enteros. El número de estaciones de trabajo debe ser un número entero. Entonces tengo el resultado, acuérdense que tengo que redondear hacia arriba. Voy a tener 5 estaciones mínimas teóricas. De ahí para arriba, puedo tener 6, puedo tener 7. Pero generalmente, a medida que aumento la cantidad de estaciones, disminuye la eficiencia. Acá es lo que yo le decía que no vamos a ver, no vamos a profundizar esto, pero hay muchas formas de asignar las tareas a las estaciones. Asignación heurísticas, por peso posicional, por tiempo de tarea más largo, por el tiempo de tarea más corto, por el número de estaciones, etc. Nosotros lo podemos llegar a determinar en forma, por ejemplo, sencillo, en forma gráfica. Bueno, acá les define cómo es la solución por peso posicional, pero no es algo que vamos a hacer hincapié. Nosotros la tablita de la derecha, de la izquierda no la consideren porque ese justamente es un ejemplo por el tiempo posicional, por el peso posicional. Nosotros podemos determinar una cierta cantidad de estaciones de trabajo. Bien, entonces luego lo que hacemos es distribuir esas estaciones de trabajo. Esas estaciones de trabajo la vamos a distribuir, en un segundo, que hay alguien que está... esas estaciones de trabajo la vamos a distribuir, ahí se han considerado 6 estaciones de trabajo, pero
puede que podamos llegar a distribuir otras estaciones de trabajo hasta llegar a 5. Hay que ver si da o no da. Para los efectos de esto, de esta presentación y lo que necesitamos, yo quiero que sepan que hay una eficiencia que tiene que ver con la distribución de las estaciones de trabajo y tiene que ver generalmente con los recursos que se comparten, generalmente los empleados, los operarios. Entonces, una vez que yo tengo asignado, puedo medir la eficiencia. La eficiencia del balanceo en línea es el porcentaje real de utilización de la mano de obra en la línea, también se conoce como tasa de utilización. Esa eficiencia se mide con la suma de los tiempos de la tarea, de todas las tareas, sobre el número de estaciones por el tiempo de ciclo. Llevado al ejemplo, si yo tengo el T es de 70, el tiempo total de todas las tareas, sobre el número de estaciones, 6 por 15, que es el tiempo, 15 minutos del tiempo de ciclo. Todo eso por 100 me da el porcentaje de 78%. Tengo una eficiencia del 78%. Si yo lograra agrupar las estaciones en 5, abajo tendría en vez de un 6 un 5. Y esa eficiencia sería mayor todavía. Por el contrario, el retraso del balance me va a dar una idea del porcentaje de mano de obra ociosa, que es justamente la suma de los tiempos inactivos sobre 6 por 15, ¿sí? Que es el número de estaciones por el tiempo de ciclo. Fíjense, yo les quiero mostrar, vuelvo atrás, que con esa distribución que está ahí, fíjense en la tabla de la derecha. Yo establezco que en la estación 1 voy a tener solamente la tarea número 1. Fíjense, que es una tarea de 12 minutos, cuando el tiempo de ciclo es de 15. Bien, no sé si me he explicado bien, pero ustedes tienen que unir estaciones de trabajo hasta no pasarse el tiempo de ciclo. Fíjense en el círculo número que envuelve a la tarea número 1, ahí tengo 12. Yo lo podría juntar, no lo podría juntar con la tarea número 2 porque 12 más 6 se va a 18 y el tiempo de ciclo es de 15. Entonces yo no me puedo armar estaciones con más tiempo del tiempo de ciclo, porque si no descontrolo toda la línea de producción, desbalanceo Profe, la línea de producción. Sí, dime. sería como que el tiempo de ciclo lo que está determinando es el tiempo de trabajo, por estación de trabajo, en definitiva. Tiempo Exactamente, el máximo. tiempo de ciclo establece el tiempo de las estaciones de trabajo, máximo de cada estación de trabajo. Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es agrupar las estaciones de trabajo de tal manera de que los tiempos de ciclo no se pasen y que los tiempos muertos sean los mínimos posibles. Entonces fíjense que en la tarea número 1, la estación 1 sería, tengo 3 minutos de tiempo muerto. Hay un operario que hay 3 minutos que no sabe qué hacer. En las tareas 2, 4 y 3, 6 más 6, 12, más 2, 14. Tengo 1 minuto de tiempo muerto. Bien. En la tarea 7 y 8, yo tengo 12 minutos. Vuelvo a tener 3 minutos de tiempo ocioso. En la última tarea, fíjense, tengo 7 minutos ahí. Tengo 8 minutos de tiempo ocioso. Entonces, esas son las cosas que fíjense en esta tablita de la derecha, aparecen con el tiempo muerto, tiempo ocioso. Eso, si lográramos las estaciones, armarlas en función de llegar a 5 estaciones, que seguramente se puede, haciendo un trabajito un poco más fino, podríamos disminuir el tiempo muerto. Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo decir, bueno, armemos una distribución de estaciones en función para llegar a 5 estaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la realidad, hay cuestiones físicas que me impiden armar una estación juntando una estación de, no sé, la 10 con la 7, porque son cuestiones que están físicamente separadas y no se pueden. Entonces,
Por eso se dice que las estaciones mínimas teóricas es ese valor de 5. Quizás voy a la práctica y no lo logro determinar así, por cuestiones de flujo de material, de ubicación, cuestiones físicas, de layout, etc. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan y sepan de que para optimizar una línea y equilibrar y balancear una línea de producción, yo tengo que establecer estaciones para que el tiempo ocioso de los trabajadores sea lo mínimo posible y la eficiencia del trabajo sea la máxima posible. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Dudas? Yo te iba a preguntar si de No, esta profe. unidad también nos vas a enviar apuntes o un capítulo de algún libro o algo, Sí, también. porque recién revisé y han llegado bien las presentaciones. Sí, también les voy a enviar los videos y les voy a enviar sí, no me acuerdo si en uno tengo un resumen y el otro no me acuerdo si había un artículo o una parte de un libro. Buenísimo, gracias. ¿Alguna duda, chicos? No por ahora, profe. No, profe, por ahora. Pero el parcial.